Bienvenidos a su diario del reino animal con Fiona, Nico y Teodoro. En honor, porque hemos llegado a los 1000 suscriptores, vamos a hablar sobre los zoológicos y su historia. Vamos a ver cómo los zoológicos se originaron y cómo pasaron de ser un lugar de mero entretenimiento para las personas a convertirse en los principales bastiones de defensa contra la pérdida de biodiversidad y muchas cosas interesantes sobre estos lugares. Así que pónganse cómodos, traigan sus palomitas y disfruten este especial de 2000 suscriptores en Diario del Reino Animal. Si recuerdan el video de la domesticación y sus enigmas, mencionamos que el oficio más antiguo del mundo es el de cuidador de animales, y ahí mencionamos que hubo intentos de domesticación de diversas criaturas, algunos fueron exitosos y otros un completo fracaso. La razón de por qué les recuerdo esto es debido a que será de vital importancia para entender el resto del video. La palabra zoológico viene de la zoología, que es la rama de la biología que estudia los animales, del griego zoo, que significa animal, y logos, que significa estudio. Y como definición, un zoológico es un lugar con una serie de instalaciones, en las que se exhiben animales no humanos al público, y en las que también se les puede criar. Se sabe que las civilizaciones humanas, como la china y la egipcia, contaban con colecciones de animales y parques zoológicos en sus territorios. De hecho, a lo largo de la historia humana, todas las civilizaciones que se han ido desarrollando, han dejado constancia de una u otra forma, sobre su relación con las otras especies. Los primeros zoológicos eran colecciones privadas, de animales exóticos vivos, y que eran propiedad de los gobernantes de cada civilización. En ese sentido, el primer zoológico, del que se tenga fecha, es el de Moctezuma, del Imperio Azteca. Zoológico de Moctezuma se encontraba en la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlan, y fue descrito por Hernán Cortés en 1520, aunque lamentablemente fue destruido poco después. Más de un siglo después, en 1664, se inauguró el primer zoológico europeo, la Real Casa de las Fieras de Versalles, concebida por Louis le Beau para el rey Luis XIV. Y sí, no me voy a molestar en pronunciar el nombre en francés. Pero si tenemos que hablar del primer zoológico moderno, ese lugar se lo queda el Zoológico de Viena, inaugurado en 1765, que de hecho sigue funcionando en la actualidad. 3 décadas después, 1793, la Revolución Francesa disolvía la Casa de Fieras de Versalles y se reubicó a los animales en un nuevo zoológico, abriendo sus puertas al público el que hoy se considera como el segundo zoológico más antiguo del mundo, la Casa de Fieras del Jardín de Plantas de París, regida desde ese entonces por el Museo de Historia Natural de Francia. Con el paso del tiempo, en 1934, este Museo Nacional francés abrió un zoológico más grande, el de París, que desde ese entonces se convirtió en el zoológico oficial de la ciudad, aunque el anterior sigue abierto a día de hoy y nunca fue cerrado. El zoológico de Central Park, que quizás muchos lo conozcan de la película Madagascar, fue inaugurado en 1864, es el más antiguo de Estados Unidos y cuenta con una de las mayores colecciones del mundo. Bueno, aquí podríamos terminar de contar la historia de los parques zoológicos, porque sé que muchos se están preguntando cómo es que estos lugares obtenían animales tan únicos. La realidad es que antiguamente los ejemplares eran capturados en su hábitat para ser llevados a estos lugares, pero todo eso cambió cuando se hizo evidente el problema de la extinción. La aparición de los humanos no solo trajo consigo el surgimiento de especies domésticas, sino que también la extinción de muchas otras. Extinciones como la cuaga, una cebra marrón; el tilacino o tigre de Tasmania, un marsupial carnívoro; la paloma mensajera, un ave cuyo último ejemplar falleció en cautividad. Estas especies extintas y muchas otras, marcaron la historia humana, ya que, no las hizo desaparecer la caída de un asteroide o un desastre natural, fueron los humanos quienes las extinguieron, y esto hizo que los zoológicos modernos, se reformularan para bien. El
bisonte americano, una especie de bovino salvaje que era muy abundante en América del Norte, porque antiguamente habían 60 millones de ejemplares de esta especie, fueron literalmente exterminados durante el destino manifiesto del siglo XIX, quedando al borde de la extinción, y se hubieran extinto de no ser porque el zoológico del Bronx mantuvo a una de las manadas sobrevivientes para que después fueran reintroducidas en parques nacionales como el de Yellowstone. Aunque la población de bisontes americanos no sea la que fue antes, hoy tenemos la fortuna de que estos animales siguen en la tierra junto a nosotros. La lista de animales salvados por zoológicos es amplia. A continuación, Nico les va a mostrar algunos ejemplos. Recomiendo que si eres un murciélago, o tienes un oído agudo, bajes el volumen. No nos haremos responsables por sangrado de oídos, tímpanos rotos y sordera. Animales salvados por zoológicos. Cóndor de California. Panda gigante. Tamarín león dorado. Orangután de Borneo. Guacamayo de Spix, el dragón de Komodo, ajolote de Xochimilco o mexicano, tigre de Bengala, mantarraya gigante. Gracias Nico por mostrarnos algunos ejemplos, pero por favor no vuelvas a hacerlo de esa forma. Como dije, los animales que vienen de zoológicos, antiguamente eran ejemplares capturados en su medio silvestre, pero con la creciente preocupación de la pérdida de biodiversidad, los zoológicos actuales ya no capturan animales directamente de su hábitat, salvo muy pocas excepciones. Muchos de los animales que podemos ver en un zoológico moderno han nacido ahí, algunos de ellos fueron rescatados del tráfico ilegal de especies, algunos tienen lesiones que les impide sobrevivir en la naturaleza. En algunas especies la situación de su hábitat es insostenible, como el caso de los gorilas, que enfrentan guerras, caza furtiva y enfermedades. En el siglo XXI los zoológicos se enfocan en la conservación de la naturaleza, la educación ambiental, el rescate de fauna y la investigación científica. Actualmente tenemos 3 asociaciones que se encargan de que todos los zoológicos modernos cumplan con esta agenda, que son la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, o WASA por sus siglas en inglés, la Asociación Americana de Zoos y Acuarios, ASA, y la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, EASA. Obviamente, existen más asociaciones que coordinan acciones para la conservación de especies amenazadas y que llevan proyectos de reproducción ex situ, pero estas vendrían a ser las más importantes entre los zoológicos del mundo. Los animales bajo cuidado humano requieren que sus necesidades básicas sean cubiertas, necesidades como agua, comida y refugio. Pero también se les debe cubrir otras necesidades, que son parte del bienestar animal, así como la de expresar un comportamiento propio de la especie, y sobre todo garantizar su salud. Los animales que viven en zoológicos tienen dietas y espacios de acuerdo a su especie, pues no se puede darle una dieta herbívora a un león, o dejar a una foca sin agua para que pueda nadar, eso sería ir en contra del bienestar animal. Cada animal tiene necesidades diferentes de espacio, alimentación y enriquecimiento. A su vez, los cuidadores de los animales deben estar capacitados para acercarse a los animales sin estresarlos a la hora de limpiar el recinto, reponer la comida. Principalmente quienes trabajan en estos lugares suelen ser biólogos especializados en materia de educación ambiental y conservación, así como veterinarios especialistas en tratar a la fauna silvestre. Si de por sí a mí no me gusta ir al veterinario, y tienen que ponerme bozal cada vez que me van a vacunar o examinar, créanme que es más complicado examinar a un animal silvestre. Si ya de por sí algunos animales domésticos podemos llegar a ser impredecibles, los animales silvestres pueden llegar a ser peligrosos por poseer una mayor fuerza, cornamentas grandes, o garras y dientes afilados. Para poder tomar muestras de sangre en animales, como leones, búfalos y osos, se suele sedar al animal en la mayoría de los casos, ya que no solo es más fácil trabajar con ellos así, sino que también se les evita un estrés mayor.
hay que saber la diferencia entre sedar y anestesiar, Fiona. Como tú dijiste, se seda a los animales para procedimientos médicos no tan invasivos. Sin embargo, para procedimientos más invasivos, como lo podrían ser una cirugía, se requiere una mayor pérdida de conciencia y parálisis del sistema nervioso central. Ahí es cuando hablamos de anestesiar. Además de que la sedación de un animal va a depender de muchos factores, desde el lugar en el que se va a sedar hasta la distancia en la que se va a realizar el procedimiento. El video que tenéis en pantalla corresponde a un lobo marino, siendo revisado por un equipo de veterinarios, pero como se aprecia, este mamífero marino está bastante tranquilo, y no demuestra signos de agresión o estrés. Sé que se estarán preguntando cómo se da esto. La respuesta está en el condicionamiento operante. Por definición, es una forma de enseñanza, en la que un individuo tiene más posibilidades de repetir conductas, que lleven a una recompensa, en lugar de repetir conductas que no llevan a nada o las que impiden entregar una recompensa. En muchos zoológicos modernos, los veterinarios realizan estudios médicos en los animales. Usando estos métodos, se le puede hacer un análisis de sangre a un chimpancé, dándole una recompensa o estímulo positivo, como darle su golosina favorita, y lo sorprendente es que se puede usar en varias criaturas, desde grandes felinos hasta aves rapaces. Y otra cosa importante para el bienestar animal en los zoológicos, aparte de mantener un ambiente limpio y cubrir necesidades, como alimentación, agua, refugio y salud, es que los animales tengan conductas lo más natural o propio de su especie posible. Y para lograr esto, existe el enriquecimiento ambiental. Verán, a los perros nos gusta salir a pasear unas 3 veces al día, no solo para evitar hacer del baño en casa, sino que también para interactuar con otros de nuestra especie y divertirnos. A los gatos que viven dentro de casa, como Teodoro, les gusta jugar con sus juguetes o arañar objetos como un poste de rascado. De no realizar estas actividades, aparte de deteriorarse nuestro estado físico, también se deteriora el comportamiento. Y esto les pasa a los animales en zoológicos donde no se les estimula, empiezan a desarrollar problemas de comportamiento, siendo el más común de ellos, el caminar de lado a lado, sin un propósito. En el caso de los mamíferos, en las aves algunas de ellas empiezan a arrancarse las plumas. El enriquecimiento ambiental, por definición, consiste en proporcionar estímulos ambientales que permitan a los animales desarrollar conductas específicas, propias de su especie, mejorando así su bienestar físico y conductual. Puede implementar el enriquecimiento ambiental no solo en animales de zoológico, sino que también en especies domésticas, pero eso es otra historia. Algunos ejemplos de enriquecimiento ambiental utilizados en zoológicos son los recintos ambientados, el enriquecimiento alimenticio en el cual se le permite a los animales trabajar por su comida como lo harían en su hábitat, al buscarla y manipularla hasta que sea adecuada para su consumo. Esto se aplica en muchas especies y es como ponerles a hacer un rompecabezas o puzzle para que al final obtengan el alimento. El enriquecimiento sensorial, en el que se estimulan los sentidos, el motriz, que incluye todo tipo de objetos que los animales pueden manipular y mover como juguetes o juegos para ellos. El enriquecimiento social, que son las interacciones de los animales con su misma u otras especies que cohabitan en su recinto, aunque esto depende de qué tan sociable sea la especie en cuestión. Y luego, como dato extra, el condicionamiento operante mencionado en el punto anterior es enriquecimiento ambiental siempre que se haga con un refuerzo positivo. Emitimos una advertencia, ya que en el siguiente apartado vamos a hablar de las controversias que hay en torno a los zoológicos, así como algunos sucesos polémicos ocurridos en estos, y también hablaremos de algunas organizaciones que se oponen a estos. Asumo que ustedes ya saben de quiénes nos referimos cuando hablamos de estas organizaciones, por lo que para evitar que nos desaparezcan a mí, a Fiona y a Teodoro por saber demasiado, nos referiremos a dichas organizaciones con apodos. Ya me dio cosa humano, pero bueno, el video debe continuar.
Muchos colectivos y organizaciones, como la del Conejo Decrépito, que busca el trato ético hacia los animales, llaman a los zoológicos como cárceles para animales, o cárcel para inocentes, porque se oponen a que los animales sean privados de libertad, y argumentan que no es ético que seres con la capacidad de sentir dolor o miedo sean de ocio para las personas, y por ello, piden que los zoológicos, como los oceanarios y acuarios públicos, cierren. Estas críticas se refieren a los zoológicos que tienen animales que podrían ser liberados en su hábitat natural, y no para aquellos que tienen especies en grave peligro de extinción. Pero bueno, dentro de estos colectivos, hay gente tan rara. Aunque yo sé que la organización de aquel lagomorfo mata animales en sus refugios, y esto es algo que pueden corroborarlo si buscan en internet. Momento, esos colectivos son los mismos que apoyan a los dichosos refugios que hacinan a miles de animales y los tienen en condiciones inmundas. ¿Que no era evidente, Teodoro? Bueno, sí. Lo que no saben estos humanos es que los zoológicos modernos sí liberan animales en su hábitat natural, y que, como mencionamos anteriormente, estos lugares deben cumplir con la investigación científica, la educación y conservación del ambiente. Por norma, un zoológico no debe adquirir animales sacándolos de su hábitat, y mucho menos comprándoselos directamente a cazadores furtivos o traficantes de animales, aunque claro, existen muy pocos casos de zoos que adquieren animales directamente por contrabando. En la actualidad los zoológicos obtienen a los animales, comprándolos a otros zoológicos, que los han reproducido en cautividad, y algunos se intercambian animales entre sí, además que legalmente, pueden conseguir animales, que las autoridades hayan logrado confiscar a redes de traficantes, y estos ejemplares no puedan volver a la naturaleza. Y es que muchas veces los animales que son víctimas del tráfico ilegal o que han tenido contacto mucho tiempo con humanos, le pierden el miedo a los mismos y los asocian con seguridad o como fuente de alimento. El principal problema es ese, ya que un ejemplar así podría ser maltratado por las personas y no sabría sobrevivir en su hábitat, interactuar con otros de su especie, y podría ser muy riesgoso para las personas acercársele cuando se trata de una especie peligrosa potencialmente. Otro de los motivos de la crítica hacia los zoológicos, aparte del hecho de mantener animales en cautividad, es porque muchas veces a los humanos les falta materia gris, y no cumplen con las reglas de los mismos. Reglas como no alimentar a los animales, porque pueden enfermarse; no molestar a los ejemplares, ya que se podrían estresar o reaccionar mal; no meterse a los recintos, o meter las manos, a menos que quieras que un tigre te arranque un dedo; no tirar basura a los recintos de los animales; no llevar mascotas, porque podría haber conflicto entre especies, o transmisión de enfermedades. Reglas tan simples, que muchas veces no son respetadas por los visitantes de estos lugares, y que ocasionan accidentes, o que pueden poner en riesgo a los animales, o incluso a los propios cuidadores. Muchas veces, el no escuchar las advertencias de los guías o guardias del zoológico pueden causar accidentes muy graves que no solo dañan la reputación de dicho lugar, sino que también terminan afectando a las personas y a los propios animales. Un ejemplo de estos accidentes es la caída de los niños o personas a los recintos de una especie en particular, como en el caso de los gorilas. Quizás muchos recuerdan en mi video de curiosidades de los gorilas, en el que yo y Teodoro hablábamos de estos grandes simios. Hablamos de un gorila en particular, Jambo, que se hizo famoso por resguardar y proteger a un niño que se cayó en su recinto, y así el muchacho pudiera ser rescatado. Pero luego tenemos casos como el de Harambe, el cual no tuvo un final feliz, y este es el caso que precisamente yo escogí para este video. Harambe fue un gorila occidental de llanura que vivía en el zoológico de Cincinnati, que se hizo famoso por el incidente del 2016, cuando un niño de 3 años cayó en su recinto, y el simio empezó a arrastrarlo, y temiendo por su vida, los guardias le dispararon, matando al imponente animal. Y sé que muchos ya conocen esta historia, o conocen a Harambe, por los memes que se han hecho sobre él, y sé que dirán que su muerte fue injusta y que pudieron haber esperado, o haberse dado al primate, pero hay que analizarlo de la siguiente forma, y es que, era una situación de perder o perder, es decir, estar entre la espada y la pared.
Si le disparaban a Harambe para sedarlo, es probable que el gorila se hubiera sentido en peligro, hubiera sentido que lo estaban atacando y probablemente hubiera empeorado la situación. Por otro lado, de haber esperado a ver qué ocurría, Harambe pudiera haber lastimado al niño sin querer, ya que recuerden que los gorilas espalda plateada tienen la fuerza de 10 hombres en su mejor estado físico posible, y de por sí, la situación era tensa en ese momento, por la desesperación de la familia del niño y la del público, lo que pudo haber alterado al gorila de igual forma. La situación con Harambe, aparte de las repercusiones que tuvo la familia del niño y el zoológico, también causó un debate entre biólogos y primatólogos sobre si los primates deberían seguirse manteniendo en cautividad. La primatóloga Jane Goodall sostuvo que, de acuerdo al video, pareciera que el gorila intentaba proteger al muchacho, pero después, en una entrevista con el presidente del Fondo Internacional para el Bienestar Animal, o IFAO por sus siglas en inglés, dio una explicación más larga. Básicamente, la primatóloga concluyó que no hubo otra opción más que haber matado al gorila. Mencionó que la situación fue horrible para todos, para el niño, para el gorila, los cuidadores, el zoológico y el público, pero que cuando las personas están en contacto con animales salvajes, a veces han de tomarse decisiones de vida o muerte. Dijo que además, mientras los humanos estén en proximidad con animales salvajes, no hay forma de prevenir que sucedan accidentes, pero ella misma opinó que un zoológico con mejores estándares de cuidados para los animales jugaría un papel importante. El cuidador de zoológico, Jack Hanna, defendió que las acciones del parque fueron las correctas, ya que además el sedante hubiera tardado entre 5 a 10 minutos en hacer efecto, y tal como lo dijo Fiona, esto pudiera haber alterado más a Harambe. Sí que hay que tener determinación para tomar decisiones difíciles. Aparte del hecho de los animales en cautividad y los accidentes, los zoológicos son criticados porque algunos están en pésimo estado, sobre todo los de los países de América Latina como Chile, México, etc. Pero esto no es culpa de los zoológicos como tal, sino que es culpa del Estado que no los mantiene y son un reflejo de la situación del país. Para concluir y cerrar con el video, los zoológicos han sido de gran ayuda para muchas especies que no tienen hábitat o que la situación del mismo sea insostenible. Con las entradas se puede ayudar a mantener a los animales en sus instalaciones, así como ayudar a su conservación. Recordemos que además, los zoos ayudan a que conozcamos a animales que no se dan de forma natural en nuestro país, y por eso debemos ayudarlos. Y este fue el especial de los 1000 suscriptores del canal, espero que lo hayan disfrutado. Si es así, denle me gusta y ayuden a crecer el canal.